motivar. Yo creo que por allí va gran parte de esa construcción. Somos investigadoras profesionales, amigas, que tenemos muchas ocupaciones, pero no dejamos de investigar y trabajar. Hacemos todo ese esfuerzo y creo que tenemos esa líder que nos acompaña en estos procesos para siempre estar trabajando y estar muy activo. Así es. Excelente. Bueno, ya tenemos 22 personas, son las 6:02. Ya creo que están colocando... Desarrollado en el marco del 8º Congreso CESPE 2023. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio en la tarde de hoy a la presentación que la doctora Lourdes Mesa, desde Argentina, una venezolana, investigando, trabajando en este equipo de CESPE Venezuela, pues hoy nos va a presentar su disertación con relación a la investigación que viene desarrollando con respecto a la inclusión en un terreno tan, vamos a decir, sensible como es la situación de niños en condiciones especiales. Y es una investigación muy interesante porque además de tener un abordaje documental, pues también está desarrollando una investigación de campo que le da mayor consistencia a esta investigación. Me permito presentarla. La doctora Lourdes Mesa es licenciada en Administración, especialista en Derecho Tributario, magíster en Gerencia General, doctora en Ciencias de la Educación, postdoctora en Investigación tras compleja y postdoctorado en Investigación. Tiene una experiencia de más de 20 años en la administración pública en diversos cargos gerenciales. Es docente universitaria con más de 15 años de servicio, además de tutora y jurado de diversos trabajos de investigación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Ha realizado diversos ensayos de investigación, pero también ha estado como coautora de varios libros académicos. La recibimos, es un honor para nosotros tener este equipo. Doctora Lourdes, el espacio es suyo, usted me indica. Ok, bueno, muchísimas gracias, amiga y colega doctora Sandra. Buenas tardes a todos. Quiero, agradecer la oportunidad de estar en el día de hoy acá, participando con la temática que me corresponde a mí en esta parte de esa construcción. Como tú bien lo has dicho, somos un equipo de 8 temáticas que todas tienen que ver con lo que es la pedagogía crítica, ¿ok? Como bien lo explicabas, mi trabajo consiste en la inclusión educativa de niños con necesidades especiales, ¿verdad? No sé si vas a ir presentando las láminas. Sí, tú me dices si se ve. Déjame cuadrar acá. Compartir. Ya va, que me dice algo extraño ahora, ya va. Muy bien. Compartir. Ya va, déjame salir porque me está colocando esta pantalla, me está presentando otras opciones. Ventana, déjame ver. Pues, si quieres hoy hablando sobre la introducción. Sí, perfecto. Ok. En este campo, la ponencia es parte, como bien lo explicaba la doctora Sandra, de una investigación titulada La práctica de la pedagogía crítica en la educación venezolana, como iniciativa de CESPE Venezuela, bajo la dirección de la doctora Crisalia Villegas, con la finalidad de dar continuidad a la temática del libro ya publicado titulado Pedagogía Crítica, y con la diferencia que en esta oportunidad se le va a dar un enfoque
que está dirigido hacia la aplicación de los distintos niveles del sistema educativo en el campo de esta pedagogía. En tal sentido, pues se fueron predeterminando algunas categorías en el campo de la educación de adultos, que fue la primera presentación que tuvo la doctora Sandra Jiménez, y la que vamos a realizar en el día de hoy, ¿verdad? Antes de continuar con esta parte práctica, ajá, dime Sandra, por favor. Y que ella me dice que la coloque por la ventana, porque es que no por toda la pantalla. Parece que esta aplicación es distinta a la mía. Ok, pero puedo ir. Ahí sí se puede ver. Sí, vamos a ver. Que me está presentando varias. Déjame, lo intento yo, Sandra, a ver si me lo deja compartir. Ok, porque ya las coloqué y no sé si las están viendo. No, no se ven. Y fíjate, aquí están, ya que están. Bueno, vamos a darle chance que ver si lo puede hacer compartir. Gracias, Noelia. ¿Ya se ven? No. 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 Es que esta pantalla es diferente. No la veo. ¿Tú no la ves? ¿Usted no ve la pantalla? Ahora sí, Noelia. Ya. Siguiente. La siguiente, por favor, allí. Ok. Bueno, no, la anterior, por favor, Noelia. Iniciamos con lo que es el planteamiento de lo que son los niños con necesidades educativas especiales, que son aquellos niños que presentan ciertas limitaciones, bien sea físicas, emocionales o intelectuales, que le van a dificultar su aprendizaje y su integración en el campo educativo, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, afortunadamente hay muchas herramientas disponibles para que podamos ayudar tanto en el área educativa como en el ámbito social a fortalecer este aprendizaje de estos niños con necesidades especiales, ¿no? Ellos presentan dificultades para desarrollarse en ciertas áreas de su vida, por lo que es fundamental la detección temprana de necesidades o limitaciones con el fin de poderlos ayudarlos en su progreso de evolución. Este punto pareciera muy evidente que se cumple, pero sin embargo se han conocido casos, inclusive que los padres no detectan de manera oportuna el problema que puedan tener los niños para, por supuesto, prestarle la debida atención, ¿no? Dentro de esas condiciones se tienen niños con diferentes condiciones, como es trastornos de aprendizaje, bien sea dificultades emocionales, dificultades psicológicas, físicas, inclusive, aquellos niños de altas capacidades, que también los niños que tienen un coeficiente muy alto, también hay que prestarles la debida atención, por cuanto, por supuesto, superan la media normal de inteligencia a los demás niños, y hay que darle un tratamiento también adecuado, ¿no? Para que se pueda adaptar. Seguimos con la fundamentación. Por favor, Noelia. Ok. La fundamentación se enfocó en base a los dos aspectos que estamos trabajando, como es la inclusión y la pedagogía crítica, básicamente en considerar la importancia de lo que es la participación social, la comunicación horizontal, es decir, cómo desagregar todas estas estrategias a todos los niveles que involucran el sistema educativo para una mejor apoyo al docente, al estudiante que presente este tipo de problemas. Por supuesto, debemos tener en consideración lo que es la humanización de los procesos educativos. Estos tres aspectos que siguen, así como la dignidad, partiendo desde la diferencia, es decir, considerando cada una de las adaptaciones que van a tener estos niños con una vivencia en base a la democracia, pero con un fin de, como decíamos hace un momento, de poder fortalecer
el apoyo y la formación educativa que puedan requerir estos niños. La parte de la humanización, pues por supuesto es fundamental. El respeto hacia el niño, independientemente de la condición que estos niños estén presentando, ¿ok? Ahora bien, desde el punto de vista de la pedagogía crítica, parte de una base ideológica de la educación, donde se debe considerar al docente como un agente de cambio, ¿ok? Que pueda facilitar y coadyuvar a la mejora de este tipo de docencia y de participación para la educación de estos niños. La adecuada formación docente en el campo de la atención oportuna desde el punto de vista psicológico, pedagógico. Por supuesto que involucra las formas de actuar desde el saber y el hacer, a fin de que podamos generar esa actitud crítica tan necesaria para el profesional, ¿no? Porque hemos visto niños con estas deficiencias que han logrado llegar a ser profesionales exitosos, ¿ok? Seguimos con la siguiente. Para enriquecer esta parte teórica, quise traer a cotación aspectos elementales de estos autores, donde tenemos el caso de Paulo Freire, quien es considerado como uno de los referentes claves en el campo de la pedagogía crítica principales, titulada La pedagogía del oprimido, en donde, entre otras cosas, que él propone un enfoque pedagógico basado en la liberación de las personas a través de la concientización y la práctica de la transformación social, ¿verdad? Es decir, no es un solo transmitir conocimiento, sino hacer un hombre más completo en todo el ámbito sociocultural, educativo y demás. Por otro lado, enfatiza la importancia de la educación como un acto político y promueve la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, de tal manera que se convierta en un actor que pueda ser inclusive tomador de decisiones dentro del ámbito en donde se desempeña. Por otro lado, tenemos a Vygotsky, quien es conocido por su teoría de la liberación del desarrollo sociocultural, donde destaca la importancia de este entorno social y las interacciones en cuanto a la construcción del conocimiento. Es decir, en relación con la inclusión de niños en condiciones especiales, este autor enfatiza la importancia de proporcionar apoyos y andamiajes adecuados y convenientes para que estos estudiantes con discapacidades puedan involucrarse y puedan participar activamente en todas estas actividades educativas, desarrollen su potencial y puedan construir conocimientos en colaboración con sus demás compañeros en condiciones normales. También tenemos a Jean Piaget, que si bien él no enfocó específicamente en la pedagogía crítica, su teoría, el aporte con su teoría del desarrollo cognitivo ha influido en estos enfoques inclusivos, donde él destaca la importancia de que estos niños estén activamente en la construcción de su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno, en un contexto de inclusión donde se reconoce la importancia de que estos niños se puedan adaptar al sistema de enseñanza educativo y pueda proporcionar las oportunidades de aprendizaje que van a estar basadas en función de estas necesidades individuales de los estudiantes, donde se va a reconocer que todos los niños tienen un potencial de aprendizaje para su desarrollo. ¿Okay? Y finalmente tenemos a Tomás Stick, quien es conocido por su trabajo sobre la inclusión educativa de estudiantes con discapacidades. También elaboró un libro titulado Desmantelando la escolarización, discapacidad, teoría y política en la educación. Él aboga por la inclusión de todos los estudiantes en escuelas regulares y destaca la importancia de que se pueda cambiar los sistemas y las estructuras educativas
para garantizar la participación plena y equitativa de todos sus estudiantes, independientemente de sus capacidades. Allí pudiéramos plantear lo que es la parte de los programas educativos que se deben diseñar con el fin también de beneficiar a estos niños y podamos incluirlos, ¿no? Y de acá debemos diferenciar lo que es integrar, esa integración, porque a veces hay niños que están integrados al proceso educativo, pero no están incluidos, ¿verdad? Seguimos. Un segundito. Ahora bien, como problema se planteó la interrogante, ¿cómo es la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en el sistema educativo venezolano? ¿Cuáles son sus principales dificultades? Y como objetivo general tenemos explorar la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en el sistema educativo venezolano. Okay. Para fortalecer toda esta investigación, traje a acotación 3 organismos internacionales, de manera que podamos ver qué plantean ellos a nivel de inclusión, ¿no? En el caso de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, considera la inclusión por discapacidad como una educación especial para la defensa de los derechos humanos. Los niños con necesidades especiales siguen figurando entre las más excluidas en educación, servicios de salud, entre otros. También tenemos a la UNESCO, que plantea fundamentalmente que la educación inclusiva se esfuerza por identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación en todos los ámbitos, desde el plan de estudios hasta la pedagogía. Es decir, fíjense que acá se plantea desde el punto de vista curricular, cómo los diseños curriculares también deben estar adaptados a este tipo de educación, ¿no? A este tipo de educación direccionada a niños con necesidades especiales. Para la UNESCO, cada educando es tan importante como cualquier otro, pero esto no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas en la educación. Por otro lado, tenemos la UNICEF, que es la Organización Internacional de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes, que considera que la convicción de que todo niño o niña tiene derecho a una educación de calidad donde se respete y promueva su dignidad y óptimo desarrollo, ¿verdad? Independientemente de que padezca de algún tipo de necesidad especial. A pesar de los avances de la universalización de la educación, aún persisten brechas importantes en cuanto a la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales. Acá quiero destacar que ellos garantizan lo que es ese proceso inclusivo, pero sin embargo los 3 entes reconocen que a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando, en el caso de estos organismos internacionales que hacen un aporte financiero y por supuesto un seguimiento a los proyectos que ellos puedan aprobar, los 3 coinciden que todavía hay mucho por hacer, mucho que realizar en pro de la inclusión verdadera y real de estos niños. ¿Ok? Seguimos. En el caso de Venezuela, en cuanto a la fundamentación legal, en base a lo que establece la pirámide de Kelsen, en cuanto a la jerarquización de las leyes, ¿verdad? Como ley macro y la que rige todas las demás leyes que se puedan desagregar en Venezuela, y por supuesto cada país tiene su propia constitución, siempre y cuando tenga un sistema democrático. Bueno, tenemos en el tope la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que también establece la protección de todos estos niños en cuanto a garantizar sus derechos, ¿no? A nivel nacional hay un consejo de derechos que está enfocado y orientado hacia esta protección, y a nivel municipal existen los consejos municipales de derechos de niños y adolescentes. Yo tuve particularmente la oportunidad de administrar 2 consejos de derecho, uno en el estado Aragua y uno en el estado Carabobo,
y pude percibir que lamentablemente los alcaldes no les destinan suficientes recursos, porque una parte muy importante que quizá a veces uno pudiera no percibir es ese financiamiento que hay que darle para que se puedan, repito, elaborar proyectos, programas enfocados y apoyo a las escuelas para mejorar la atención de niños, niñas, adolescentes. En uno de los casos particulares, inclusive por ley, decían que la alcaldía debía garantizar el 5% de presupuesto para programas y proyectos de atención de niños, niñas y adolescentes, lo cual nunca se cumplía, y el aporte a veces no llegaba al 1%, ¿no? Entonces, bueno, esto ya demuestra por allí las falencias que pudiéramos tener en cuanto a estas actividades, ¿no? Tenemos la ley para la atención integral a las personas con trastorno, tenemos la ley para personas con discapacidad y tenemos la para las trabajadoras con discapacidad. Es decir, que desde el punto de vista jurídico tenemos todo un marco que nos apoya para que podamos garantizar apoyo y la creación de normas y leyes que protejan y garanticen la de nuestros niños. El problema es que se cumpla, ¿no? Ok, seguimos ahora con la metodología. La investigación bajo una metodología mixta, en donde vamos a aplicar el tipo de multimétodos, donde por supuesto se están realizando estudios tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, donde vamos a estar realizando entrevistas y encuestas para lograr una adecuada aproximación o acercamiento a la realidad sobre la práctica educativa bajo la pedagogía crítica, bueno, en el caso de la inclusión. ¿Okay? Yo quise compartir con ustedes una primera fase de esta investigación y realicé una encuesta a 8 docentes incluidos del estado Aragua y del estado Apure. Y bueno, antes de plantearles las preguntas, me pareció interesante saber cuál era el perfil de cada uno de estos docentes, ¿no? Entonces tenemos que el 62.5% son especialistas de materias afines a la educación especial, psicopedagogía, ¿verdad? Y un 37.5% no son especiales. Cuando decimos es que, bueno, difícilmente, por ejemplo, un docente de castellano y literatura va a tener las herramientas y las competencias para atender a estos niños con necesidades especiales, ¿no? Por otro lado, también consideré importante el tiempo de servicio que tienen los docentes, y ahora más del 71.5% tiene más de 10 años. Inclusive hay dos docentes que están en los 30 años y un poquito más. Y un 28.5% está por debajo de los 10 años. En el punto de los especialistas, aun cuando el porcentaje yo considero que es alto, lo ideal sería que el 95 o el 100% pues realmente tuviese la especialización para poder atender a estos niños como se requiere. Ahora sí, pasamos a la docentes. Si existen estrategias educativas para los niños con necesidades educativas especiales orientadas a su incorporación al proceso educativo, y un 37% considera que sí y un 37.5% considera que no. Un 25% no respondió. A veces no es el caso, y les invito a quienes nos vayan a acompañar en esta investigación, nos apoyen y nos puedan responder todas las preguntas, ¿verdad? Como principales categorías se pudieron determinar, verificar competencias consolidadas, la sensibilización del docente, la aplicación de técnicas acordes, por supuesto, a la condición de estos niños. También otro docente planteaba que
que no se les notifican de aquellos casos especiales, ¿no? Lo cual, repito, es básico para prestarle la ayuda necesaria. Es necesario metodologías que afiancen el aprendizaje en donde se pueda incorporar aquella población que no tienen problemas de necesidades especiales. ¿Ok? En la siguiente pregunta, tenemos, ¿se aplica la inclusión en niños con necesidades educativas especiales en la escuela? Bueno, aquí el 100% de los docentes dice que sí, en donde se encuentran niños con autismo, plantean que es necesario que los padres se involucren en ese proceso de inclusión de sus representados, y esto realmente es un punto básico, el apoyo que puedan tener los padres para que el niño pueda ir evolucionando adecuadamente. El requerimiento del docente especialista como un elemento fundamental de este proceso, y algunas cosas van a ser repetitivas, pues es la respuesta de cada uno de ellos, el reconocimiento de aquellos casos de niños con necesidades especiales, la detección a tiempo, ¿no? La detección oportuna. La siguiente pregunta, ¿los docentes se encuentran formados para la atención de niños con necesidades educativas especiales? Un 50% consideró que no, y el otro 50% consideró que sí. Ahí tiene un detallito. Dentro de esas categorías básicas tenemos que la mayoría no tiene idea de qué estrategias van a aplicar. El docente no posee las herramientas necesarias para el logro de este proceso, y la mayoría de los docentes no poseen la formación para la atención de niños con necesidades especiales. Aquí fíjense que cabe la situación del financiamiento. ¿Por qué los docentes no tienen esas estrategias? ¿Por qué no se han elaborado estos proyectos? ¿Por qué no se han asignado este tipo de programas? ¿Verdad? Queda la inquietud allí. En la siguiente pregunta, ¿qué aspectos consideras relevantes para una verdadera inclusión de niños con necesidades educativas especiales? Dentro de ellos tenemos el aceptar la condición del niño y ejecutar las adaptaciones necesarias que le permita evolucionar. Esto es fundamental. Sensibilización del personal de la institución, y aquí no solo el docente, aquí se debe involucrar todos los que forman parte del sistema educativo. Conocer el diagnóstico médico también considero que es un aspecto muy relevante. Las adaptaciones, fíjense que aquí volvemos a repetir, las adaptaciones curriculares para la planificación, atención y evaluación. Otra docente que considera que en algunos casos es muy difícil por cuanto ella no está de acuerdo que algunos niños sean incluidos. Allí tendríamos que indagar un poquito más, porque es probable que de repente el niño del cual ella se refiere es un niño ya con problemas más severos que necesitan mayor atención. Información compartida, manejo de estrategias, aquí volvemos a repetir, apoyo técnico, fíjense, formación docente. Los tres últimos todos se enfocan a lo que es la preparación de los profesionales de la educación en ejercicio de esta materia de niños con necesidades especiales. ¿Ok? Seguidamente tenemos, se presenta el bullying en niños con necesidades educativas especiales. Acá un 37.5% considera que sí, otro 37% considera que no, y un 25% no respondió. ¿Ok? Dentro de las categorías, los resultados que obtuvimos en el nivel de educación inicial, las tres docentes coinciden que no existe bullying, y una considera que ha oído y leído y que ella piensa que hay una posibilidad de que existan este tipo de situaciones dentro de un aula de clases en los casos de niños con este tipo de dificultad. La última pregunta está referida en cuál es el rol de los padres en este proceso. En su mayoría todos coinciden en que los padres deben involucrarse, apoyar y garantizar la educación de sus hijos
el acompañamiento y apoyo al docente en el proceso de enseñanza. La opinión de los padres es muy favorable y, por supuesto, ayuda a guiar al docente a cómo debe prestar la atención de este niño. Como dice, informar al docente en cada caso, por cuanto a veces no le es informado. Fíjate que esto es repetitivo en trabajar de la mano con el departamento de orientación. También proveer estrategias y consejos del docente provenientes de los especialistas, es decir, darle el diagnóstico médico de ese niño, ¿verdad? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué dice el psiquiatra? ¿Qué dice el psicopedagogo? Apoyar la triada, educación, familia y a los niños, ¿verdad? Y estas tres últimas, bueno, integrarse al proceso de aprendizaje de sus hijos con apoyo de aulas integradas y el docente. Esto es una iniciativa que pudiera ser bastante favorable para ayudar a resolver esta problemática, ¿no? Ser formado también al igual que el maestro, por supuesto, considero que debe involucrarse porque en casa también es necesario que el niño sea apoyado, ¿no? en su proceso de aprendizaje y de crecimiento. Apoyo, vuelven a reiterar, apoyo, asistir a los controles médicos y terapias necesarias para que el niño pueda desarrollarse con estas herramientas, ¿no? Ok. En este punto, antes de continuar, ya aquí cierro con lo que son las 6 preguntas para este trabajo de investigación, pero quise compartir con ustedes un caso de estudio de otra investigación que estoy realizando, la siguiente del análisis y discusión, esa, ok. Y antes de hablarle del caso de estudio, les presento esta lámina que tiene relación con lo siguiente que les voy a plantear, ¿no? En esta investigación teórica me encontré con este artículo, que inclusive puede ser un artículo también de investigación para cualquiera de ustedes que quiera profundizar. Y acá nos habla que las escuelas del futuro, cómo el mobiliario influye en el aprendizaje, ¿no? Y las imágenes, pues yo creo que hablan por sí solas en el sentido de que vemos mesas en donde no hay un solo niño, sino sencillamente ellos van a compartir entre todos, ¿no? Entonces eso ayuda a desarrollar lo que es la comunicación, el compartir, la convivencia, ¿verdad? Y desarrollar mejor esa socialización, ¿verdad? También ellos estudian la ergonomía, que está basada en el estudio de los datos biológicos y tecnológicos, donde se analiza la interacción entre el ser humano y otros elementos de un sistema con el objetivo de promover el bienestar humano y el rendimiento del sistema. Fíjense ustedes lo importante de la atención en cuanto a mobiliario, que es un tema muy particular. Ellos consideran que el mobiliario debe adaptarse a las medidas del alumno, dependiendo de su grupo etario, donde se debe considerar las necesidades de los diferentes niveles de desarrollo de cada fase de la vida humana, donde se destaca la capacidad de concentración del niño sentado durante cierto periodo de tiempo, lo cual va a depender de la edad del estudiante. Entonces, fíjate que aquí hay un cambio de paradigma entre la duración que debe estar un niño sentado. Se habla de aplicar estrategias en donde se realicen otras actividades en donde el niño no necesariamente tenga que estar sentado, ¿verdad? E inclusive hacen un análisis del tiempo de concentración que tienen los niños en este tipo de mobiliario, ¿verdad? Ahora bien, esto para la antesala, para seguir con el caso de estudio, seguimos la siguiente, por favor, Noelia. Muchas gracias. Yo entrevisté a una madre con un niño con necesidades educativas especiales, el cual para mí es un caso bastante particular. Y ella me planteaba que el niño en los primeros niveles educativos presentaba mucha rebeldía. Este es el caso del niño con trastorno de espectro de autismo, es hemofílico y es albino, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes lo difícil que fue para esa madre y para los docentes, pues también la atención de este caso, ¿no? Pues entonces, cuando le hablaba del mobiliario, y aquí tengo una imagen bien
algo representativa. Sin embargo, ella me comenta que cuando el niño se portaba mal, porque claro, por el hecho de ser albino, los compañeritos se burlaban, le ponían apodos o sobrenombres, no sé si entienden, poner un diminutivo de lo que es nombre o compararlo con otra cosa, y eso molestaba al niño y se paraba y golpeaba a los otros. Y la maestra no se daba cuenta, sino cuando el niño venía y maltrataba al otro, ¿no? Entonces ella, como solución, tenía un escritorio semicircular en donde sentaba al niño, muy similar a lo que tienes allí, contra la pared, aislado de todos los demás niños, ¿no? Entonces, bueno, es como a la reflexión, y todos los que somos docentes, de alguna manera, podemos percibir si esto contribuía a mejorar o a calmar inclusive al niño en ese momento, y también a incluirlo, ¿no? Yo pienso que era todo lo contrario, y de hecho generaba una reacción muy fuerte del niño en contra de esta posición, ¿verdad? Mientras que los demás niños pues estaban integrados en su aula de clase. Sin embargo, cuando leía las respuestas a las preguntas anteriores, en este caso la madre fue un elemento fundamental para el buen desempeño y crecimiento de este niño, que hoy día tiene 17 años, y el primer diagnóstico que le dieron a la mamá era que el niño no iba a hablar, no iba a caminar, no iba a hacer prácticamente nada, lo cual, bueno, asustó. La mamá me dice, ella se asustó tanto que empecé a investigar. Fíjense qué lindo. Ella empezó a investigar, de manera que logró superar el diagnóstico del especialista, porque si te pones a confiar en especialistas y no hacemos nada para ayudar a este niño, pues por supuesto que no iba a hacer todo lo que le estaba diagnosticando la psicóloga, ¿no? El niño inclusive a los 7 años ya manejaba su computadora, es experto en las TIC, maneja muy bien la computadora hoy en día, sabe de programación, y todo lo que él aprendió lo hizo a través de YouTube, ¿no? Valga la publicidad para YouTube. Ella considera, porque le tocó emigrar a Ecuador, por eso aquí menciono el caso de Venezuela y Ecuador, y ella opina que sí hay docentes calificados y con mucha vocación, lo cual es muy fortalecedor para la atención de estos niños con necesidades especiales, pero con muchas limitaciones, como ya lo hemos podido plantear anteriormente, ¿ok? Y considera que hay poca inclusión. En su experiencia en Ecuador, ella considera que en las escuelas públicas existe una gran deficiencia en cuanto a la preparación del personal docente para la atención de niños con necesidades especiales. Y también en Venezuela, pues también hay falta de estos docentes especialistas. También del problema, ¿no? Y sabemos que el bullying, inclusive hasta en niños en condiciones normales, es un problema que también debemos asumir y debemos afrontar, ¿verdad? Bueno, esto quería compartir con ustedes, luego paso a mis reflexiones finales. Y quise orientarlas básicamente. Me gustó mucho lo que dice este artículo número 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Dice, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, donde los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Fíjense que cuando les hablaba yo de estos entes como la ONU y la UNICEF, están los países pues, que han firmado convenios con estas instituciones, organismos internacionales, y por ello pues, de allí se van desagregando todas las acciones que se deberían cumplir. En una de las encuestas que yo revisé de uno de estos entes decía que no superaba el 5% de aquellos entes que le asignaban presupuesto en el hecho del cumplimiento en la totalidad de las exigencias que ellos le hacen a estos países, ¿ok?
Y bueno, que el dibujito es para animarnos y enamorarnos, y es como que ya tenemos el libro allí de pedagogía crítica en el sistema educativo venezolano. ¿Ok? Y por último, considero que se debe saber distinguir, como lo mencionaba al inicio, entre lo que es integración e inclusión. No es lo mismo que tengamos un niño integrado porque la ley nos los exige y bueno, a duras penas lo aceptamos. Cuando les hablaba de este caso especial, la mamá en su trayecto de la educación de su hijo no le quería aceptar el niño en la escuela, pues por supuesto el niño tenía problemas de conducta que había que saberlo afrontar, ¿verdad? Entonces, repito, no es solo integrarlo y tenerlo allí, por ejemplo, y quizá a veces a algunos aplicarle algún tipo de castigo, sino incluirlo, saber cómo podemos manejar eso, cada uno de los comportamientos de estos niños, porque cada uno se refleja de manera diferente. Por lo que considero que es muy relevante que podamos promover un pensamiento crítico como base de la pedagogía, ¿verdad? El amor propio y hacia nuestros semejantes, así como también el fortalecimiento de los valores, tanto a nivel familiar como a nivel educativo e institucional. Por ende, debe haber una complementariedad entre otras pedagogías emergentes, como la que nosotros conocemos y que promueve CESPE Internacional a través del doctor Patricio y todos los demás docentes, como es la subpedagogía, la projimología, el amor al prójimo, la profundización y potenciación del ser como un elemento dinamizador a fin de que podamos fortalecer una pedagogía crítica acorde a los requerimientos del individuo en los actuales momentos. De esta manera pienso yo que podemos lograr los objetivos planteados y tener éxito y lograr que estos niños sean actores, como les decía al principio, dinamizadores de políticas públicas, de participación, de inclusión, de apoyo. Entonces, bueno, esa es mi reflexión final. Quedo atenta a los aportes y que ustedes tengan a bien conceder. Y bueno, esta es toda la presentación el día de hoy. Muchas gracias, doctora, muchísimas gracias. De verdad que estamos en sintonía. El tema de ayer también tocó parte de esto y bueno, ahora lo estamos viviendo en una vivencia práctica, en un ejercicio que parte de lo cuantitativo, vamos a decir ese marco para decir que hay un desarrollo de unas preguntas afinando hacia ese objetivo. Y sé que es un preámbulo que es iniciar esta investigación. Pero luego con la investigación ya más cualitativa de fondo, estudiar ese ser desde la vivencia que ha tenido y desde, en este caso, la madre, que es la persona que lo ha llevado y bueno, y cómo ella ha vivido este proceso, eso es bien importante. Bueno, yo antes de abrirla a las preguntas, porque tiene preguntas por acá, tiene mensajes, hay un levantado de mano por allí también. Voy a comenzar primero con la doctora Crisálida para que ella nos abra este compás dentro de lo que ella nos quiere, también le puede expresar. Sí. Doctora Crisálida está por allí. Y tiene sí, buenas tardes. Personas. Gracias, doctora Sandra. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí. Ok, yo quiero, bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que nos acompañan en esta tarde y los esperamos los 3 tardes que todavía nos quedan. Después nosotros vamos a viajar con ustedes a los restos de los otros eventos en los diferentes países. Quiero hacer en primer lugar una reflexión que de alguna manera la empezaba ayer en la tarde y que lo ha dicho por ahí algunos de los que han participado en el chat. Y es que efectivamente hay que concientizar que vamos a decir, la realidad de niños con necesidades educativas especiales es una realidad social que afecta a toda la sociedad mundial, global, y que en cualquier familia puede haber un caso de niños y que por supuesto en un momento dado van a ser adolescentes, adultos, con necesidades educativas especiales. Entonces, que pareciera que por mucho tiempo
yo ayer comentaba que desde que yo empecé a trabajar, recién graduada del Instituto Pedagógico de Caracas en Venezuela, hasta la época, y bueno, han pasado muchos años y la situación pareciera ser la misma. Han cambiado las nomenclaturas en cuanto a la denominación de estos niños, de pasar, por ejemplo, de discapacidad a niños con necesidades educativas especiales. Han cambiado las nomenclaturas de atención, por ejemplo, de integración e inclusión, pero no hay todavía suficiente sensibilidad a que, como yo decía, le cambiaba ayer al doctor, que para mí, primero que nada, hay que asumir que es una realidad social que a todos nos puede afectar en cualquier nivel socioeconómico, cultural, hay esa posibilidad. Y lo segundo, le decía yo a él que yo ubicaba en segundo lugar el aspecto ético. Entonces yo me preguntaba, oyendo a Lourdes, ¿qué será lo ético en la atención de niños con necesidades educativas? Evidentemente tiene que ver, y era lo que decía el doctor ayer, que tiene que ver más con el ser persona, y el que, independiente que estemos o no estemos preparados, tenemos que entender que son iguales a los otros niños, iguales a nosotros, y quizás fortalecer algo que también se ha venido hablando mucho desde CESPE, tanto de los diplomados como de las reuniones, esa humanización del docente como persona, de nosotros como de las escuelas o de las instituciones universitarias como, vamos a decir, en procesos educativos. Es decir, cualquier institución de cualquier nivel tiene que entender que el proceso educativo va más allá de lo cognitivo, que implica ese aspecto que estoy llamando de humanización. Y yo le decía al profesor ayer y yo colocaba en tercer lugar lo pedagógico. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo estoy sensibilizada, que esta es una realidad social mundial, que implica un darse del docente o de cualquier persona hacia el otro, evidentemente el tercer aspecto sería el formativo. Y a pesar de que yo lo considero como un tercer aspecto, me pregunto, ¿cómo es posible que si estamos, como le decía, y lo decía también él ayer y lo dijo la doctora Lourdes hoy, tenemos las leyes, en el aspecto legal no hay ninguna problemática, conocemos, cada día hay profesores más preparados, porque no es en Venezuela, es en el mundo, y si estamos hablando específicamente de Latinoamérica, hay gente preparada, profesores preparados. ¿Cómo es que todavía seguimos diciendo que no, los profesores no están preparados? Claro, también lo decía la doctora Lourdes, no están preparados para la atención específicamente de niños con necesidades educativas. Y yo me planteaba que por ejemplo, en el ámbito educativo venezolano, personas como por lo menos yo, que soy preparada, soy profesora vamos a decir, de mi profesión es ser profesora, y en el momento que yo me gradué decía profesora de educación secundaria. Por eso fue necesario entonces hacer los posgrados y todo eso para uno estar preparado para ser profesor en cualquier nivel educativo. Pero que hay gente como Lourdes que, no siendo profesora de inicio, es una docente prestada a la educación venezolana, porque, como lo dijo la doctora Sandra, participó mucho tiempo. Entonces, es verdad que ni ella, que es economista, y yo, que soy profesora, no tenemos a lo mejor la formación especializada para atender a un niño con necesidades educativas, pero es que la inclusión va más allá, y lo decía por eso alguien por ahí, hay que entender lo que es la inclusión. Entonces yo pienso que más que la preparación en ese aspecto operativo de las estrategias, es una preparación que precisamente nos lo va a dar la pedagogía crítica, que es
esa preparación de que el docente y toda la sociedad reflexione, piense críticamente cómo he actuado hasta ahora con respecto a esta situación. ¿Qué he hecho de profesión y docentes prestados a la educación? De alguna manera u otra en la vida nos hemos tocado con la pedagogía crítica. No obstante, desde que entramos a CESPE, primero entonces, como les decía, buscamos todo lo que había en internet y con eso construimos un primer libro. Luego dijimos, no, pero vamos a ver qué hay en Venezuela. Y construimos el segundo libro, también fue documental, pero buscando quienes hablaban en Venezuela de pedagogía crítica, qué profesores la utilizaban. De alguna manera había experiencias, pero desde lo que estaba en internet. Entonces, este año que quisimos avanzar un poco más y no vamos a dejar de buscar en internet, pero más que todo queremos que saber qué ha vivido la gente. Yo les decía que yo soy profesora y no tengo en mi familia, no he tenido casos con niños de necesidades educativas especiales, pero he tenido mucho profesor amigo o hermano o familiar que le ha tocado todas las cosas que Lourdes contó, la ha vivido y en diferentes años. Entonces, este planteamiento es para invitarlos a que nosotros nos salgamos de Venezuela y digamos cómo es la práctica de la pedagogía crítica en los distintos niveles educativos en Latinoamérica. Entonces, planteando que aquí tenemos gente de Cuba, de El Salvador, de Ecuador, que a lo mejor se pueden involucrar con nosotros y entonces un poco esta investigación. En el camino pido de nuevo la palabra, doctora Sandra. Gracias. Muchas gracias por allí. Tenemos la mano levantada del doctor Carlos Piltre, María Fernanda, que el doctor Guillermo Calixto, Marjorie Perarte. Ese es el orden. Ya se lo recuerdo. Vamos a darle la palabra al doctor Carlos Piltre. Abra su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí. Qué bueno. Bueno, saludos a todo el comité organizador de CESPE de Venezuela en este importante evento que atesora la intención y la idea maravillosa emergida de todo este colectivo de trabajo en la búsqueda de la pedagogía crítica y sentida de este maravilloso país que nos acompaña en el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. Una apertura de lujo con trabajos que han venido a calar en el mundo de Latinoamérica y el mundo. Por hoy sobrepasamos los 80 participantes en sala, solo a 3 días de iniciado nuestro magno evento. No voy a comentar aspectos que tienen que ver con el contenido brillante que ha socializado la estimada colega Lourdes Mesa la tarde de hoy. Y tampoco voy a ir a los técnicos. Muy bien, voy a hacer un resumen de una idea que me da la propia dinámica de socialización en la tarde de hoy. La idea de que con la perspectiva que se abre con el inicio de la presentación el día de ayer, la tarde de ayer, con el doctor González desde Chile y que se concatena con la ponencia que nos hace la doctora Lourdes Mesa, va haciendo momento y espacio para que en el próximo congreso, el 9º congreso de CESPE, para el 2024, Dios mediante, debamos abrir un espacio y un evento que hable netamente de inclusión educativa y necesidades educativas especiales. Que con esto y aliándome a la temática que abordó la querida colega Crisálida Villegas, la presidenta de Venezuela, y quien es el comité organizador de este evento, el intencionar que este espacio se abra para escuchar la pluralidad de voces que puedan aportar a esa transformación axiológica determinante de ese espacio, contexto educativo, de esa dimensión, de esa arista de educación a nivel general. Así que dejo abierta la invitación y espero que sea bien acogida para todos aquellos que están en sala, que divulguen la intención para que el próximo año nos veamos en alguno de los eventos con
temática. Muchas gracias a todos, gracias Sandra por la excelente y brillante moderación como nos tienes acostumbrados, como lo hizo ayer la estimada doctora María Fernández, y el espacio es todo vuestro. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias realmente. Vamos entonces a dar continuidad a esa invitación que nos hace. Bueno, será bien acogida seguramente, porque esa es la iniciativa y la idea que CESPE tiene, cada día ir creciendo, y como dice el doctor Viltre, vamos por más. Es decir, cada día nos ampliamos, crecemos e incorporamos muchas cosas más, y todas en el terreno de la educación. Y bueno, vamos entonces a continuar en el ciclo de preguntas para luego entrar en las preguntas que están en el chat. Entonces le doy la palabra a la doctora María Fernández. Por favor, abre su micrófono. Sí, bueno, felicitarte inicialmente, Lourdes, por tan excelente disertación y por un tema maravilloso, porque Gracias, es un tema que nos acerca más a esos niños y a esas personas que tienen esas necesidades educativas especiales. Fíjate, en la Universidad Rómulo Gallegos nosotros tenemos en la actualidad, específicamente en el área de ciencias de la educación, personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Tenemos incluso personas allí que son intérpretes y listas. Pero aún así, fíjate, con todo, nosotros estamos sensibilizados, los profesores, ante esa cantidad de estudiantes que tienen este problema. Pero aún así todavía tenemos muchísimas debilidades. ¿Por qué? Porque no tenemos las competencias necesarias para poder abordar al estudiante, cómo evaluarlo, cómo integrarlo, porque es lo que tú dices, está integrado en aula, pero Correcto. cómo darle la verdadera inclusión si el profesor no conoce, por ejemplo, el lenguaje de señas. Si el profesor no sabe que tiene que evaluarlo diferente al resto de los demás, y darle esa verdadera integridad e inclusión dentro del aula. Entonces, ha sido de verdad muy fuerte para nosotros, pero es que nos hace falta, aparte de la formación, porque de verdad estamos, como dice la doctora Crisalia, sí hay sensibilización, sí hay humanización, pero no tenemos las herramientas consolidadas, los profesores, para poder de verdad atenderlos, porque no sabemos manejar bien ese proceso y nos hemos dado cuenta que ni siquiera ellos manejan un lenguaje como el nuestro. Ellos no utilizan, por ejemplo, artículos y todo eso en la forma en que se expresan. Entonces es mucho más difícil para ellos construir pues un conocimiento claro. Entonces yo creo que tiene que haber algo más para poder de verdad darle la verdadera inclusión a esos estudiantes. Bueno, eso la quería darte como aporte de verdad por la vivencia que tenemos nosotros dentro de la universidad, y bueno, muchísimo éxito con tu trabajo. Gracias María, muy amable. Bueno, gracias María. Yo, doctor Guillermo, permítame, antes de darle la voz, un poquito revisar acá algo de estos mensajes para también no acumular hasta el final. Claro. Entonces acá tengo a Irene Hernández, que bueno, saluda desde Cuba, interesante tema. Daine, que también nos saluda. Buenas tardes, cordiales saludos a todos. Pasé por allí a Jaime, que también manda saludos desde Cuba. Mildred. Lina, que yo antes la mencioné. Bueno, Alicia Catherine, saluda. Gracias. Viviana, déjame ver por acá, déjame seguir viendo. Rosa Hilda, que hace rato hablé de ella. Pues sí, aquí devuelve el saludo. Bueno, gracias Hilda. Por aquí también está su mamá, que ahora está en Angola. Bueno, es un amor que le ha tocado. Te manda saludos. Fernández Rolando, desde Cuba. Mónica,
también te manda saludos. Buenas tardes desde Cuba. Bueno, tenemos la gente, nuestros hermanos aquí, bien, de verdad. Apoyando. Mónica dice que es un tema de elevada sensibilidad para todos, un placer este encuentro. Kevin también saluda. Lucero, Lina, déjame ver, Lina señala, Lina Esther Ríos, dice, excelente tema, muy sensible para todos los que participamos en la formación de los estudiantes. María Torres, un tema muy necesario. Bueno, Césped te felicita acá, ya el doctor Vitre en su voz también lo hizo. Mariela Díaz te saluda desde Venezuela. Yamile es la mamá de Irda, desde Angola. Ella dice que es un tema muy importante, este tema de la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Saludos para todos los que están involucrados. Acá es un saludo que te da Tatiana. Ella dice que bueno, es importante tema, es un tema muy interesante. También te saluda Jané Matos y Leonor Aties. Ella dice que es una interesante conferencia, aunque la conexión está difícil. Bueno, supongo yo que un poco difícil para ella, porque de verdad que acá se ha escuchado muy bien, se escuchó muy bien todo lo que planteaste. Bueno, pero de repente conexiones de cada contexto también no siempre son tan buenas. Ivonne, de todas maneras queda grabado, que lo va a poder escuchar después y apreciar mejor. Saludo a esta temática, te dice Ivonne Vela. Ella dice que toca el segmento más vulnerable, que hay una relevancia y es de gran sensibilidad. Odalis también te saluda, muy interesante la temática, gracias. Magdalene García saluda. Por acá tenías una pregunta, por eso es que la voy bajando todas. Gracie Castro, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá para darle la voz al doctor Guillermo y luego continúo con los demás para ver las preguntas. Muy bien, Sandra, gracias. Bueno, doctor Guillermo, levante, abra su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, mis felicitaciones a la doctora Lourdes Mesa por el tratamiento de necesidades educativas especiales vinculado a la pedagogía crítica. Personal, aunque no he sido profesional activo en la educación especial por funciones directivas, he estado vinculado a ella durante muchos años y ello me ha llevado al estudio y aproximación de necesidades. Y por eso de trascendente e importante el tema que usted trata. La educación especial tiene un extra en ese humano. Así es. Yo tengo una opinión y la voy a compartir. Yo percibo que en la educación todos tenemos necesidades educativas especiales. Por el detenimiento que he realizado en el conocimiento diverso, siempre me detengo en pensar qué ocurre en un grupo de estudiantes que no están alrededor de un nivel medio de la comprensión y que manifiestan diferentes largos profesional de la educación. Se habla entonces de estudiantes avanzados, se habla de estudiantes promedio, de estudiantes de bajo rendimiento, pero yo me resisto a no asumirlo desde ese punto de vista. Todos tenemos un nivel de comprensión diferente. Todos tenemos un ritmo diferente para alcanzar esa comprensión. Entonces, como usted está estudiando y profundizando en el tema de las necesidades educativas especiales, se me ocurría preguntarle qué opinaría al respecto. Por los demás, agradecido por su tema y muchas gracias por permitirme socializar mis ideas.
Muchas gracias. Bueno, sí, quiero agradecerles a todos por sus aportaciones, muy interesantes. Luego que le responda el doctor Guillermo, o al final, bueno, hago una conclusión, porque ha sido fundamental. Y estoy de acuerdo con usted, doctor, en el sentido de cuando hacía hincapié en una de las respuestas que dio la docente, que fíjese que ella decía que no consideraba en la inclusión en estos casos, ¿no? Entonces, evidentemente hay casos que trascienden, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, desde el punto de vista, en mi ignorancia, lo que es psicología, la psiquiatría, ¿verdad?, requiere una atención especial. Usted dice, bueno, todos tenemos alguna discapacidad. Otro ejemplo, que también es un tema de investigación, las tutorías en los trabajos de grado, ¿no? Del comportamiento que tiene ese proceso. Pero yo diría que el niño, en el caso de estudio que yo le planteé, este niño se desarrolló muy bien con niños regulares, excepto, por supuesto, el primer comportamiento que tenía inicialmente, pero con el tratamiento psicológico, el tratamiento profesional, el niño ha logrado culminar sus estudios, ¿no? Y a veces, en algunos casos, los niños con TEA, que es trastorno de espectro de autismo, son muy inteligentes. El niño fue también, determinaron que era un niño genio, o sea, tienen una capacidad también de aprendizaje. Entonces yo digo que habría que fortalecer cada... Educativas especiales no son privativas solo de la educación especial. Yo pienso, y estoy de acuerdo con el doctor Víctor, que si se incluye para el 9º Congreso un espacio de discusión de inclusión educativa, debemos discutir también que las necesidades educativas especiales es un constructo que transversaliza a todo el sistema de educación. Inclusive diría más, si vemos la educación en un sentido amplio, como yo lo digo, una educación diversa, que incluye a todos los espacios donde el ser humano despliega su actividad cognitiva, que no es solo en el proceso educacional, porque la educación tiene una expresión multicontextual y multiprocesal, y en ese despliegue, en cada una de esas actividades, cada uno de nosotros, me incluyo, revelamos una necesidad educativa determinada. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la llamada era digital. Los jóvenes se consideran la generación digital, a lo que peinamos canas, aunque yo no tengo muchas, pero ya son bastantes. Se nos habla de la era analógica. Y entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por estar al ritmo de la virtualidad en tiempo real, porque no es solo una consigna. Entonces, es un ejemplo nada más lo que quiero expresar de esa necesidad educativa especial. Coincido con la doctora Crisálida, todos estos procesos tienen que estar interrelacionados no solo con el efecto, el elemento cognitivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que interactuar con las condicionantes ambientales, hay que tener en cuenta las exigencias éticas, estéticas, axiológicas y la manera en que cada ser humano percibe la relación con los diferentes ecosistemas, porque en esa misma manera que se perciba esas relaciones es que entonces vamos a establecer un entramado de complejo, de nexo multidireccional. Cada ser humano abre ese abanico. Así que muchas gracias, doctora Mesa. Gracias a usted. Fíjese que usted me hace recordar, el mundo ideal sería este, ¿no? El planteamiento también que usted está dando. Yo tuve también una especie de recordar en una oportunidad de unos egresados de una corte de una universidad, en donde había una chica sordomuda, ¿no? Ella logró hablar porque la mamá la enseñó a leer los labios, ¿no? Por darte un ejemplo. Una era sordomuda y el otro era un chico parapléjico.
Por eso yo hablaba mucho de la ética y lo que es la formación docente. Fíjate que esto era a nivel universitario y a estas dos personas ningún profesor lo quiso tutorizar, ¿no? Entonces hay mucho que recorrer y es muy bien la iniciativa que usted está planteando de lo que podamos lograr, porque no los rechazaban, ¿verdad? O sea, de manera indirecta, ¿no? No tengo, ya el cupo mío está listo, yo era jefe académico y sabía que no era verdad, ¿no? Sin embargo, bueno, yo los apoyé, aun cuando no era mi... apoyé indirectamente porque tenían que tener un tutor titular porque era ingeniero. Yo no soy de ingeniería, yo soy de administración. La chica, bueno, muy brillante. El chico parapléjico me asombró porque él iba a clase y ni siquiera podía escribir las clases, solamente escuchaba y grababa. Y yo ahí le pedí apoyo a mi hija que daba clases allí de ingeniero. Le dije, mami, vamos a tener que agarrar a este chico y ayudarle, hacerle su tesis por algo de amor al prójimo, ¿no? Bueno, resulta que el muchacho tenía ya su tesis elaborada de manera extraordinaria y la expuso de manera muy brillante. Entonces, es eso, fíjese, tenía una discapacidad de móvil. Eso fueron experiencias muy lindas para mí y que, bueno, yo las agarraba como que si fuese la mamá de aquellos muchachos. Entonces, yo sí considero que esa parte, la sensibilización y la ética, ¿no? Eso de que no te puedo atender porque ya yo tengo el número de estudiantes copados, entonces deja mucho de qué hablar del profesional en el campo de esta inclusión, pues si queremos verla desde ese punto de vista. Gracias, doctora. Bueno, me permito también aclarar, Lourdes, porque somos parte de este equipo de trabajo, que este trabajo tiene el enfoque mixto justamente porque él está en curso, estamos, de hecho, Lourdes nos presentó una primera impresión de lo que es el inicio de la investigación. No está culminada, de esta investigación, correcto, nueva cantidad de preguntas instaladas en el WhatsApp que tienen la misma ruta que tuvo la parte inicial donde yo presenté, que también yo tenía preguntas abiertas, preguntas cerradas. En búsqueda luego nosotros de sistematizar esa información y aquellos, de hecho lo abrimos en el espacio, era parte de nuestra inquietud, que aquellos que nos quisieran acompañar luego para las entrevistas, llámese la profundidad o si las hacemos a través de lo que llamamos nosotros la investigación para buscar alternativas luego en otra investigación. Estamos haciendo una investigación que nos va a llevar a otra y a otra. La idea es recoger en este momento todo ese bagaje dentro del sujeto y de la realidad para nosotros entrar en el terreno de intervenir a través de una investigación pudiera ser etnográfica, pero no es la que tenemos en este momento. Y lógicamente Lourdes ha hecho un buen trabajo porque la idea inicial nuestra era recoger información, organizarnos, aplicar instrumentos, pero esta dinámica de webinar nos está llevando a otra orientación. Comenzamos con unas preguntas, recogemos información y ahora hacemos las entrevistas. Pero muy bueno que el doctor lo dijese, lo señalase, porque estamos en sintonía, hacia allá vamos nosotros y de verdad que Claro, sí, olvidé decirle eso sí. Al doctor, por supuesto que falta bastante, por eso le dije, era como algo previo, ¿no? Para enamorar a los participantes acá en día de hoy a que nos apoyen con las encuestas y posteriormente se van a realizar esa triangulación que él establece y el análisis cuantitativo, si de alguna manera habrá algunas partes que se desarrollen desde ese punto de vista. Eso es correcto. No, incluso el término que señala Lourdes, que nosotros nos apoderamos de conceptos que luego se modifican, buscando darle el sentido más humano a ese ser. Entonces comienza una terminología, luego se cambió porque no era la adecuada y justamente hoy en día la ONU plantea que las personas con estas situaciones, que no son enfermedades, que no son problemas, son situaciones que las tienen algunos seres por una condición
particular y decíamos especial, se nos queda la palabra especial, pero ya lo decía Lourdes, aun cuando del punto se utilice, quizás porque estamos con ese mensaje grabado, pero ella lo decía cuando señaló los fundamentos, ella decía que estas personas con discapacidad eran justamente estos seres especiales que la ONU buscando bueno, estamos en esa misma revisión. Y es posible que esto es la ONU, es posible que en cada país se le esté dando un término porque no se está acogiendo a estos nuevos cambios que se van introduciendo poco a poco y que buscan dignificar esa esencia humana, para no hacerlos como que diferentes, sino seres que tienen una condición. Correcto. Así como nosotros también tenemos una condición, pero a veces no es evidente. Y esa realidad que señala Lourdes, que la hemos vivido muchos docentes, yo también la viví, llegué a tener estudiantes sordomudos en un liceo. Muy bien que tú lo tengas en la escuela, lo malo en la escuela está la especialidad, ellos no quieren estar allí tampoco, ellos quieren estar con todos, no quieren que les hagan una diferencia y los aparten y los coloquen en una casa solito, una escuela para ellos. Ellos también quieren estar con todos los demás interactuando. El detalle está en que a nivel de educación media, por ejemplo, en mi país, y yo creo que ayer escuchando me doy cuenta que acá en Chile también, es posible que en Argentina también es una especialidad para atender justamente esta discapacidad y tener las bases para ello, pero estos niños se convierten en adolescentes, entran a las universidades, además que pasan por sus propios liceos y allí los docentes no son especialistas. Entonces tampoco les podemos negar la puerta, pero es posible que se les esté haciendo más bien un daño porque o los disminuye cada, como esa que ella señalaba de la maestra que castigó y eso no lo tenemos los profesores, no nos enseñan cómo atender mejor la atención. Desde el estudio del cerebro, que lo estoy aprendiendo ahora, diplomado en neuroeducación, que estoy proponiendo que pueda ser muy bien socializado por todos los profesores, porque es muy necesario saber cómo se comporta el cerebro para poder atender un aprendizaje diferenciado en cada una de las personas, en qué momento, cada qué tiempo, y la necesidad que tienen uno y otro no de moverse para poder seguir continuando una actividad. Y entonces es la situación que tienen estos niños de ser apartados, porque a veces no son niños con retardo escolar, solo que se entretienen y se pierden y no aprenden bien porque el maestro no tiene la atención adecuada y lo apartan porque lo van embruteciendo por una necesidad especial que está necesitando en un tiempo determinado. Y entonces hacen buscar, llamar la atención en comportamientos negativos. Y entonces son los niños que se van perdiendo en el camino y llegan siendo niños con problemas de trastorno de aprendizaje. Se pierden, lo ayudamos a no aprender. Esa es la situación que hace falta, que podamos en la investigación poder visualizar también esto de diversidad en los niños. Y que en España yo tuve la experiencia desde la participación en un proyecto Roma liderado por el doctor Miguel Melero, que ahí vi mucha bibliografía sobre esto, muy interesante, que pude aprender ahí que ellos tienen una actividad con padres, niños y maestros en una acampada donde los padres pueden estar demostrando desde videos, comportamientos del cambio que han tenido los niños en el trayecto, en el proyecto, que le enseñan para ser necesarios en la vida. Ya es muy importante esto, se educan a los padres cómo
poder ir poco a poco ayudando a los niños desde la casa, con la familia, en el entorno, e ir aprendiendo a liderar con la familia, con la sociedad. Ese intercambio con este proyecto, y he leído mucho sobre esto, también me ha gustado, y estoy socializándolo para que puedan buscar esta bibliografía que... Por la experiencia que ella tiene, que lo ha hecho más a nivel universitario, y sé que allí está esa gran experiencia que Lourdes ha podido tener en su área como administrador, que es su carrera de base. Y claro, luego en educación a nivel universitario, porque ella es doctora en educación, con postdoctorados también en esa vía. Pero fíjate, en el caso de Venezuela, eso fue lo que se quiso hacer hace años atrás, que todos estos niños, porque ellos quieren estar en los espacios, esto lo digo porque no es un discurso, esto ya yo lo escuché en eventos, en actividades que se generaron en un tiempo, y te estoy hablando de hace más de años atrás, y ellos mismos con sus intérpretes decían que ellos no querían estar apartados en escuelas para ellos, específicamente por su condición. Ellos querían estar con el grueso de la población. El problema es que el docente no está preparado. Entonces puede ser un docente que los incluya y trate, pero no tiene las herramientas para de verdad incluirlo. Lo tiene allí en el salón de clase y él se siente apoyado no por el otro, pero al final no hay una inclusión como tal. Ese es mi planteamiento. No sé qué le quieres agregar tú, Lourdes, si le quieres agregar algo más, para darle la voz a Miriam, que creo que levantó la mano. Miriam. Gracias, mi amiga. No, permítele a Miriam que participe. Miriam, Sandra. levanta la mano, Miriam, por favor, levanta la mano en el micrófono. Ajá. No veo el micrófono abierto, y ahora sí, Miriam, perfecto. No escucha, Sandra. No escucha. No, ella lo abrió, pero se le volvió a cerrar, creo. Ver aquí alguna pregunta. Déjame ver si tienes, porque yo vi preguntas, creo que por acá. Coincido, todos, bueno, este es Luis Díaz Granado, coincido, todos necesitamos algo en nuestro desarrollo sociocultural para crecer como individuos y ser social. Indudablemente hay personas con capacidades distintas que ameritan una atención especializada para un mayor nivel de socialización. Fabián te saluda desde Colombia. Él dice que en el sistema educativo colombiano, en la educación primaria y secundaria, se asesora la implementación del diseño universal de aprendizaje, DUA, y el plan individual de ajuste razonable. Entendiendo que todos los estudiantes presentan en el aula, la escuela debe atender. Qué interesante sería, Fabián, si tienes alguna experiencia al respecto, que nos las puedas comentar para esa investigación que sigue desarrollando la doctora Lourdes. Te dejo allí el espacio para que lo pienses. Por allá levantaron la mano, déjame leer mientras él también lo piensa para darle la voz a Alicia Uzcategui. Déjame ver si hay alguna otra pregunta para tenerla presente. Bueno, vamos a darle el pase a la doctora Alicia Uzcategui. Y bueno, dejé por allí la interrogante, si te interesa. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto, se escucha muy bien. Casi noche ya aquí en Venezuela. Bueno, Lourdes, saludarte, bien. Sandra, a todos los compañeros de CESPE están presentes, también a Milé, mi compañera del diplomado de neuroeducación. Gracias, doctora Alicia. Yo había dejado por allí una interrogante en relación, Lourdes, a dónde deberíamos enfocarnos, en qué deberíamos enfocarnos en una situación tan compleja que no solamente se da en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica, en relación a la atención de personas con capacidades diferentes.
Entonces, observo aquí que la doctora Cristal hace un rato decía, bueno, tenemos que enfocarnos en lo social, en lo ético, y como tercer lugar está lo educativo. Este momento se ha mermado mucho por las condiciones que sabemos existen en Venezuela, no solamente en el ámbito social, sino en otro. Entonces, es una temática realmente tan importante que lo necesario sería exponer al final de ese estudio que ustedes están realizando propuestas de acción para poder saber si realmente con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que indagamos, con lo que investigamos y un trabajo de equipo desde complementarnos en diferentes disciplinas, podemos entonces presentar quizás en el Congreso de CESPE, ¿verdad? En próximos eventos, cómo podríamos nosotros los docentes, que ya quizás estamos de salida, pero también los nuevos, ¿verdad? Esa nueva generación de la que ustedes hablaban, cómo atender a esa gran cantidad de personas que sabemos que están en diferentes niveles educativos y en diferentes niveles de desarrollo, cómo los podemos atender para que realmente nos incorporemos a lo que nosotros creemos que es la pedagogía crítica, que va más allá, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con aula de clase, con lo que es individuo, y Sandra lo decía también, cambiar nuestro verbo y asumir un discurso y una narrativa que sea pertinente con lo que nosotros creemos que es la pedagogía crítica. Buenas tardes, gracias, buenas noches, gracias. Gracias, Alicia, gracias. Buenas noches, doctora. Un gusto saludarte. Gracias. Bueno, fíjate que tan cierto es lo que plantea la doctora, cuando ella decía, bueno, ¿bajo qué dimensión? Y lo hemos conversado durante toda la presentación, yo lo plantearía desde el punto de vista axiológico. Es repetitivo, ¿no? Pero es esa parte, claro, ya voy para complementar lo siguiente, y muy interesante lo que ella plantea de que hagamos una propuesta, ¿no? Pero esa parte axiológica de valores, de humanización, por supuesto, debe ir complementada, y por eso traje a cotación lo que dicen los grandes organismos internacionales, además de, cuando les hablaba de la norma, donde yo trabajé en 2 consejos de derechos de niña y adolescente, les comentaba que los alcaldes y gobernadores, inclusive a nivel de presidencia, los aportes que ellos generan para preparar este tipo de proyectos es ínfimo. Es más, había prácticamente que uno pelear esa mínima aportación, porque a veces no querían literalmente asignar ningún tipo de financiamiento. Y tiene razón la doctora, o sea, tú puedes querer hacer muchas cosas, pero si no tienes el apoyo logístico, si no tienes los recursos, no vas a tener la efectividad que puedas tener. Ella plantea que incluso en la universidad fueron formados, pero ¿hasta dónde, verdad? Fueron formados la totalidad de los docentes para este tipo de formación, habría que ver. Entonces yo, y en mi experiencia en la gestión pública, podemos estar todos los docentes desde el punto de vista de la vocación, pero si no tenemos ese apoyo de los entes tomadores de decisiones, repito, llámense alcaldes, gobernadores, y por supuesto todo lo que implica, si son los que van a legislar, a aprobar un presupuesto a nivel de diputados y concejales, debe existir una asignación tanto presupuestaria como financiera que pueda ampliar. Estas propuestas de acción no se llevan a cabo si no hay un financiamiento, ¿no? Entonces, claro, considerando también esa otra parte de los docentes, ¿no? Pero sí podemos tener muy buena voluntad, pero si no contamos con el apoyo de los ministerios de educación, en este caso, en el caso de Venezuela, pues difícilmente vamos a lograr, ¿no? Si no hay la intención de realmente cubrir y minimizar esta problemática. Les decía que también, lo que pasa es que no traje las estadísticas, pero en estos organismos internacionales hacían la salvedad de los proyectos que ellos asignaban, fíjense ustedes, financiamiento ya aprobado, no, al menos menos del 5% cumplía con todos los requerimientos, ¿ok? Entonces fíjense lo difícil de poder lograr realmente que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Yo pienso que es un trabajo bastante
paulatino, no quiere decir que no lo podamos lograr. Y bueno, parte de esta actividad sería ver cómo nosotros logramos ese despertar, ¿verdad? Ese despertar a fin de que generemos esa inquietud y que ojalá se pueda escuchar en los niveles necesarios para cambiar las políticas públicas y enfocarlas hacia lo que es la inclusión de estos niños, la atención, como decía el doctor hace un rato, a todos los niveles, ¿no? Porque también los niños regulares necesitan atención, ¿verdad? Valga lo que decía el doctor, todos tenemos alguna discapacidad, alguna necesidad especial. Hay niños que incluso tienen comportamientos de conducta siendo totalmente normales que hay que atender, ¿verdad? Que no se pueden dejar aislados. Entonces, bueno, ese sería mi planteamiento. Ok. Bueno, Lourdes, gracias. Yo quería agregar, Lourdes, a lo que planteaba Alicia, que esta ha sido una investigación que se pierde en el sentido de todo lo que viene. Nosotros hemos discutido muchas cuestiones y todavía no llegamos a conclusiones, pero sí tenemos la idea que por los momentos no es una propuesta, porque nosotros iniciamos primero por saber si en Venezuela se escribe, hay elementos y fundamentos de la pedagogía en su concepción, en sus documentos, en sus bases para la educación. Y encontramos que sí hay. Ahora queremos saber si se aplican, cuáles se aplican. Por eso estamos en esta onda. Y luego sí ya queremos incursionar en otra investigación que a lo mejor nos va a llevar o a propuestas o a trabajar con comunidades para hacer trabajos etnográficos y cubrir eso que dice Lourdes. No tenemos los recursos nosotros como tal, como Estado, como instancia, como grupo, pero sí tenemos la disposición como investigadores y queremos dejar algo más. Y ese algo más, bueno, nos va a llevar a establecernos alguna propuesta o alguna orientación que venga de comunidades, de la comunidad de docentes, actores sociales que estén involucrados con esta investigación y que nos acompañen. Esa es la idea que también tenemos, para dejar eso reflejado en la praxis, que no es la praxis, en la práctica, para que se pueda implementar como tal. Mira, ahora sí levantó la mano, Sandra. Sí, no quiero dejar por medio acá, que hace rato lo vi, el doctor Biltre, le escribieron en varios espacios, hay la receptividad a esas nuevas experiencias, a ese tema, y que el tema de la inclusión, de la integración, bueno, es necesario y que tiene una buena mirada desde personas de Cuba, Venezuela, Paraguay, o sea que sí, la temática interesa investigarla. Volví a levantar la mano Miriam. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, bueno, un saludo caluroso para todos. Buenas noches, porque Venezuela ya es de noche. Buenas noches, mi intervención, bueno, sencilla, escuché la ponencia de la doctora Lourdes, felicitaciones y las intervenciones de todos. Gracias. Pero bueno, es un tema bien complejo, ¿sí? Que tiene que verse desde diferentes perspectivas y dimensiones. Si estamos hablando de lo que planteaba Alicia, bueno, de esta investigación que nosotros estamos haciendo, porque soy parte de esta investigación, por supuesto está apenas iniciando lo que presenta la doctora Lourdes en sus resultados de las encuestas aplicadas, pues es un inicio apenas, porque desde un inicio está planteado lo que es utilizar métodos mixtos. Eso lo tenemos muy claro y por supuesto estamos iniciando y que tratando de buscar nuevas metodologías para la investigación. De allí nace entonces estos procesos y esta planificación y estas propuestas de webinares, de manera que se genere a través de diálogos, discusiones desde diferentes perspectivas. Y eso es entonces lo que andamos buscando, porque también salir de lo tradicional en los métodos comunes que ya conocemos para ir avanzando hacia nuevos métodos de investigación que sean a través del diálogo y la discusión, y más pertinente cuando estamos hablando de una pedagogía crítica. Y cuando lo planteaba Alicia de que esta investigación tiene que salir, pues claro, propuestas, pues esa es la idea, que de cada país que estamos participando se generen propuestas de transformación, porque la pedagogía crítica busca eso, cuestionar para transformar.
pero cuestionar no solamente al otro, a lo demás, sino también mi propia praxis, ¿no? Y generar entonces transformaciones de cambio. En cuanto a Venezuela, en cuanto a la inclusión, sí hemos avanzado a política, porque quienes conocen la historia de Latinoamérica en educación, hemos tenido simplemente modelos extraídos, extrapolados de otros países que no han sido propios, modelos educativos que son totalmente, cuando lo vemos, excluyentes, ¿sí? No solamente de las personas con discapacidad, y corrijo que se utiliza discapacidad en un momento cuando se hizo la reforma en Venezuela, se habló de niños con necesidades especiales, pero es que no son especiales, ellos son iguales, solo que funcionan diferente. Por lo tanto, se retoma nuevamente discapacidad. Y en Venezuela, pues con ese pensamiento crítico y cuestionador se ha venido avanzando en política. Y pues una de las políticas fue la inclusión de las personas con discapacidad a los espacios regulares como derecho. En ese momento, pues yo me encontraba gerenciando en una institución educativa, y la política en la praxis era que tenía que haber 2 niños, máximo 2 niños con alguna discapacidad dentro de las aulas regulares, pero que iba a estar acompañado el docente, no solamente el docente, sino también había un equipo interdisciplinario donde estaba en ese momento el psicopedagogo y el psicólogo, que iba a estar. La política en ese momento de acción, las acciones para esa política era eso, que en el aula iban a haber 2 niños, se reducía el número de estudiantes por educador, por grado, vamos a decirlo así, que tuvieran niños con alguna discapacidad, pero que iba a estar siempre con el apoyo de un equipo interdisciplinario. En este caso estaban los psicopedagogos en todas las instituciones, porque eso creó una resistencia tanto del docente como del psicopedagogo, porque existían las UPE, que eran los centros especiales de niños con atención para discapacidad, solamente apartados, en solitario. Y entonces ellos los mandan a incorporarse a las instituciones educativas, lo cual eso creó demasiado resistencia. Y también había resistencia del docente. Quizás esa resistencia era por miedo a no saber, porque si es verdad, hemos sido formados con pensum de estudio para niños, vamos a decirlo así, niños regulares, para no decir que eran niños especiales. Entonces, esa es mi experiencia en cuanto a políticas. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en nuestro país como política, como marco legal, con leyes. En leyes y normas creo que hemos avanzado. Creo que nos falta avanzar es en la acción para darle cumplimiento a ese marco legal y a esa política que existe en nuestro país. Y que por supuesto yo siempre he sido crítica, que una de las debilidades y cuestionamientos que hago de los gobiernos de todos los países, y hablo en este caso de Venezuela, que generan políticas, pero esas políticas las hacen aisladas de lo que somos los que concretamos esas políticas, que son los docentes. Nunca se considera a los docentes, tampoco se llaman a las universidades en cuanto a lo que tiene que ver la formación de ese nuevo perfil docente con los cambios que se están dando de política. Entonces creo que nuestra investigación va a ser un gran aporte, esperemos, en cuanto no solamente a política, sino a esas acciones que se deben ver no solamente de la formación docente, sino de la familia, desde la comunidad, de toda la gente, desde las universidades, ¿sí? Desde la parte empresarial, bien sea pública, privada, porque todos somos formadores y porque todos somos corresponsables de la formación y de la educación. Gracias por darme el derecho de palabra. Gracias, Miriam, por tus aportes. Excelente. Sí, bueno, vamos a ir cerrando un poco. Tienes acá a Irene Hernández, a Fabián Ferger, que tiene la mano levantada. Y bueno, y sí, sumarme a lo que dice Miriam, las universidades no pueden esperar que las llamen. Ellas tienen su papel, ellas tienen extensión universitaria. Creo que es que no se han interesado. Las políticas están, pero también está el Consejo Universitario. Yo creo que no ha habido disposición para ello. Y eso es un llamado que uno pensante lo mira. Si las políticas están, ¿por qué yo no participo?
porque evidentemente en otras instancias, como señala Miriam, no podemos hacer más nada, es a otra instancia, pero las universidades... Porque las universidades siguen ancladas en un modelo muy tradicionalista. Exactamente, Miriam. No quieren cambio, están a la espalda de lo que está pasando en la sociedad y en las instituciones educativas. Tú lo has dicho muy bien. Y en Venezuela se ha dado la integración más no la inclusión. Muy bien, eso es. Sí, lo has dicho muy bien. Están las políticas, pero fíjate tú qué pasa allí. Y las universidades son las formadoras de los educadores, si hablamos de los pedagógicos, de las universidades donde están las carreras. Y bueno, tienen un espacio muy importante y bueno. Entonces, bueno, escuchando a Miriam, gracias. Irene, ¿pudieras abrir tu micrófono? Que tienes la mano levantada. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, yo accidentalmente levanté la mano. Realmente no me di cuenta, pero creo que es que el tema me está llamando, ¿no? Porque se trata de la educación especial. Precisamente yo soy educadora de la educación especial y entonces ya he dejado algunos escritos y hace rato estoy por levantarla, pero veo que en aras del tiempo. En fin, saludarlos a todos los miembros de CESPE. Mis felicitaciones, doctora Sandra, por toda la conducción de este espacio. Doctora Lourdes, quiero agradecerles por hacernos partícipes a nosotros de su investigación y de todo esto que ustedes están haciendo en la hermana Venezuela. Bueno, gracias. Yo escuchaba algunos criterios y coincido con muchos de los criterios que se encuentran expuestos. Es realmente la inclusión un proceso muy complejo y es un proceso medular, diría yo en estos momentos, para todas las naciones, que se está moviendo a nivel mundial todo lo relacionado a la inclusión por la importancia que tiene. Pero bueno, sí creo que en Cuba hemos llegado a algunas conclusiones a partir de los estudios que se han realizado. Es bien conocido que el sistema educativo cubano es un sistema fortalecido, sobre todo en la educación especial, desde hace muchos años. Y aún así, yo he trabajado durante 20 años en escuela especial, en la atención a niños con necesidades educativas especiales, discapacidades, bueno, las terminologías que se puedan utilizar a nivel de país. Y aún nosotros tenemos algunas debilidades a pesar de las fortalezas. Y veo que es una tendencia en diferentes países del mundo. Porque aún así, teniendo una educación especial con educadores formados bajo esta consigna, ¿no?, de la educación especial, yo soy una de ellas. En mi formación recibí muchas asignaturas importantes, muchas derivadas de la medicina, que nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro, y aún así hoy me encuentro cursando el diplomado. A mis colegas Alicia y Yamile la saludo, del diplomado de neuroeducación, y bueno, al profesor también, a todos los profesores involucrados. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo a veces, y ahorita se mencionaba el tema del diagnóstico, cómo es importante tener el tema de los diagnósticos bien claro. Pero para nosotros saber cómo actuar en función de los niños y cómo poderles ofrecer las educaciones, los accesos a la educación que ellos necesitan. Pero sí creo que debemos ir despatologizando un poco los diagnósticos para entender las necesidades de los niños, así como decíamos, todos tenemos necesidades educativas, no todos las tenemos especiales, pero todos tenemos necesidades educativas. Entonces, eso es un punto importante en la inclusión, a mi entender. Otro importantísimo que ustedes han mencionado es la formación del docente, porque es algo que nos golpea. Aún más cuando se habla de la enseñanza general, cuando un niño debe enfrentarse a un proceso de inclusión entre otros niños que no presentan una necesidad educativa especial, un maestro que no ha sido formado bajo estas consideraciones, pues realmente se le dificulta poder dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos niños. Además de que es importante tener en cuenta la vocación. Se estudia una carrera de educación especial por vocación durante años y eso no es por gusto, es algo que debemos tener en cuenta. Otro punto importante que considero, doctora Lourdes, ustedes puedan dirigir también la mirada, y se mencionaba también, es el hecho de involucrar a la familia al 100%, porque ellos son los que están todo el tiempo en los niños. Y ahí observar, es un punto importante observar. Yo le aporto mis criterios porque también yo investigo sobre la inclusión. Y esta inclusión, que se habla de la inclusión educativa, no se puede perder la mirada hacia lo social, como ya usted lo ha dicho, desde la pedagogía crítica, desde todos los preceptos que nosotros tenemos en cuenta como educadores, pero lo social ejerce un papel importante, porque los niños han de incluirse en la educación, se debe abogar por una inclusión educativa, pero también social, que es bien significativo en los tiempos actuales.
Entonces, nada, yo estoy muy satisfecha de haber participado en este webinar, he aprendido mucho, he intercambiado muchas experiencias porque también he estado ahí activa en el chat dejando mis criterios, porque ya les digo, cuando se trata de educación especial me cuesta mucho trabajo quedarme callada. Muchas gracias y mis saludos para todos. Gracias, Excelente. Gracias. Bueno, Lourdes, ahí tienes ya una informante clave. Sí, espero que esté atenta a las entrevistas y a las encuestas que vamos a ir realizando. Y bien, parte de lo que ella mencionó lo tocamos en el desarrollo de la temática, como ella habla de la vocación, que es fundamental, ¿verdad? Era lo que hablábamos inclusive hace un momento. Pero el docente con vocación, pero sin el apoyo necesario, pues difícilmente llegamos a cumplir las metas. Sí. Entonces, vamos a invitarla, está invitada, Irene, estás invitada a incorporarte con tu experiencia. Muchas gracias. Pueden contar conmigo. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con la intervención de Fabián. Fabián, y bueno, y ya saben que el chat está abierto en el WhatsApp y que allí cualquier inquietud, bueno, seguimos por esa vía. Fabián, levanta, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, bueno, pues quiero ampliar un poquito, doctora, la información respecto a lo que mencioné del DUA y el PIAR, que pues usted pidió si pronto se podía ampliar un poco. Entonces, pues nosotros aquí en Colombia, pues entendiendo algo que está como surgiendo en común de todo lo que se ha hablado hoy, es que las universidades pues no forman para enfrentar la diversidad, ni cultural, ni pues de todos los tipos que se puedan hallar en las aulas. Entonces, lo que se busca con la implementación de esas estrategias del diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables es precisamente que el docente comprenda pues que el estudiante no es quien presenta las barreras de aprendizaje, sino que él encuentra esas barreras en el ambiente, que puede ser pues en lo físico, a través de pronto las capacidades que él tenga y lo que encuentre en lo físico en la institución educativa, que el estudiante puede tener barreras comunicativas, que eso sí pueden venir incluso de parte de discapacidad, y que por ello pues en el aula es necesarias pues diferentes tipos de adaptaciones, tanto para esos estudiantes que tienen, digamos, esas dificultades marcadas y para quienes no las tienen. Y pues precisamente por eso es que se propone pues apartar esa noción que de hecho hace un momento se comentaba, pues en Colombia sucede o sucedió igual, y es que se llegó a pensar que los estudiantes que tenían capacidades excepcionales o discapacidades pues tenían que estar en una institución especializada para eso. De hecho, yo trabajo en Cúcuta, norte de Santander, y hay una institución pública que se llama Hermógenes Maza, que es la que en Cúcuta lidera toda la experiencia desde hace muchísimos años en lo que tiene que ver con inclusión, pero era porque, bueno, tenía los docentes especializados para los sordos, sordomudos, para quienes tenían discapacidades físicas, y pues lo que se está buscando con eso es que todos los estudiantes, pues al agruparse en ese tipo de instituciones también se está discriminando, porque a ellos se les está negando como esa oportunidad de que se integren pues con otros estudiantes que presentan de alguna manera pues no las mismas dificultades, pero que también pueden tener dificultades en sus procesos de aprendizaje. Entonces, lo que se busca con ese, digamos, diseño universal de aprendizaje es que se piense en que los estudiantes pues tienen maneras de aprender diferentes, cada uno de ellos, desde lo musical, desde lo kinestético. Entonces, se busca diversificar la planeación de una clase, y ya cuando se habla de los estudiantes que tienen pues una particularidad muy marcada que se detecta pues en la interacción con ellos, ya ahí sí se enfoca en lo que tiene que ver con el plan individual de ajustes razonables, es decir, el DUA involucra a todos los estudiantes presentes en el aula, pero el PIAR sí ya es mucho más particular y se ajusta pues a los estudiantes a los que sí sea necesario marcar particularidades y ajustes. Sin embargo, los ajustes nunca tienen que ver con hacerles pues digamos cambiarle los temas a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo soy profesor de inglés, entonces entonces el estudiante que tiene cierta, digamos, limitación cognitiva, entonces yo no le voy a dar este tema porque es muy complicado, sino que se regula ese logro. Es decir, si un estudiante tiene que presentar
un diálogo de 3 minutos, pues a ellos se les exige algo que también sea de presentar, pero con un logro mucho más adaptado a sus condiciones. Entonces ahí se va trabajando toda esa experiencia con ellos. En la institución en la que yo laboro particularmente estamos en un proceso que se llama caracterización, y es donde pues se aplica una encuesta, tiene como unas 10 páginas a los estudiantes, se va pues hablando con ellos, mirando qué les gusta, qué les disgusta, de qué manera sienten que aprenden mejor, en qué área les va mejor. Luego se tienen unas entrevistas, que eso sí ya las hace el psicoorientador con las familias, precisamente para ir descubriendo si hay condiciones médicas y toda una cierta pues variedad de situaciones que se pueden hallar en el aula. Y pues ya con ella sí se entra pues a hacer una planeación mucho más particular. Entonces pues de esa manera nosotros lo estamos pues abordando aquí en nuestro contexto, y pues quería compartir esa experiencia. Muchas gracias por escucharme, por brindarme la oportunidad de participar en este encuentro tan interesante. Gracias a ti, Fabián, gracias. Gracias, allí tenemos otro más para este equipo, porque nosotros estamos en Venezuela, pero nosotros no queremos solo quedarnos allí. Estamos empezando, tenemos en proyección otras investigaciones en Latinoamérica y bueno, están invitados. Fíjate que, Sandra, considero que ellos tienen ya un avance, ¿no? Sí. Y parte de lo que hemos conversado lo ha podido plantear, ya lo tienen ellos realizados allí, como lo que decíamos, bueno, algunos niños, y me recuerda la parte de la encuesta donde la docente dice, considero que algunos no pueden ser incluidos. Habría que revisar, y yo digo que eso entraría en lo que él plantea, ¿cómo se llama? El plan individual de ajuste razonable, ¿no? Sí. Es decir, evaluar, por eso es importante el equipo multidisciplinario, para que se puedan diagnosticar, y excelente, fíjate que ellos hablan de esa caracterización mediante encuestas y entrevistas para ver qué es el nivel como óptimo de cómo canalizar ese aprendizaje de estos niños. Me parece bastante completo. Para hacer esos trabajos que son en comunidades, que justamente se llama la pedagogía crítica, integrar, todo debe salir de ese carácter de compromiso más que de participación. Porque la participación nos deja solo en el hecho de estar, pero el compromiso es el hacer. Y entonces allí tenemos de acá seguramente muchos que rescatar para que nos acompañen. Y además todo acá hay una cantidad de planteamientos que seguramente se les irá dando respuesta porque ya las tenemos recogidas. Ya llevamos un sistema, un mensaje automatizado que lo está registrando la doctora Noelia y que bueno, por aquí todavía yo también estoy tomando copia. Que ya le hice llegar a la doctora Lourdes a su teléfono. Para seguir nosotros entonces dando respuestas y escuchando todas esas impresiones que intervienen para que esta investigación tenga la relevancia que queremos que tenga. Darle las gracias a todos ustedes por estar acá y bueno, cerrar con las palabras de la doctora Lourdes. Y no sé si la doctora Grisálida, que había dicho de intervenir, si quería también incorporarse a ese cierre o si sí, cerramos con la doctora Lourdes. Déjame hablar un momentico, pero es porque te mandé un mensaje no lo vi. Que lo invitamos para mañana. Toda la tarde hemos estado compartiendo el flyer de la actividad de mañana y vamos a contar con la presencia de la doctora Sandra Jiménez como conferencista y 3 personas más, todas miembros de CESPE Venezuela. Entonces, además de agradecerles su asistencia hoy, los queremos invitar para mañana, para el viernes y para el sábado. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias, Grisálida. Bueno, con esas palabras vamos a cerrar entonces con la doctora Lourdes, con esa invitación. Acompáñenos mañana, el jueves, el viernes, mañana es jueves, viernes y sábado, que cerramos con este congreso. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos por el apoyo que me han brindado en el día de hoy, a mis colegas, el equipo fuerte y bastante efectivo, ¿no? A las personas como Airén y Fabián y entre otros que en este momento no puedo visualizar, por supuesto, le ratifico la solicitud de la doctora Sandra de apoyarnos en este andar investigativo. Nos queda mucho por hacer, como decíamos, todavía no hemos
llegado a una conclusión. Yo quise presentar esa primera fase para, sí, ese despertar y que, bueno, ustedes nos apoyen en lo que es el cumplimiento de la fase, de toda la fase de esta investigación, ¿no? Y por ende, los 8 temas que nos acompañan, como vamos a tener a las colegas presentes en el día de mañana, el día viernes. Muy agradecida a todos, Sandra, excelente, y bueno, seguimos trabajando, seguimos en esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, bendiciones a todos. Feliz noche.